Hola, buenos días. Soy Ignacio de Bison Trade y vamos a empezar esta serie de vídeos. Este precioso día contamos con Javier del Valle de JB Partners y vamos a tocar un tema bastante comprometido, muy candente, y es sobre la subida de los tipos de interés y el efecto o los efectos que vamos a tener. Buenos días, Javier. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, Ignacio. Pues ahí vamos, ¿no? Viendo un poquito cómo está el mercado estas semanas, que no está amigable, por así decirlo, pero bueno, hay que saber surfearlo un poco. Sí, la verdad es que está haciendo, bueno, hoy es festivo justo, pero sí, la verdad es que hemos visto unos cierres de semana bastante pesimistas. Pero bueno, oye, nunca llueve eternamente y esperemos que, bueno, pase pronto este temporal y vamos a empezar a tocar uno de los bloques, viendo cómo esta subida de tipos, Estados Unidos está siendo un poco más agresiva, ellos son un poco más, nos adelantan un poco en los efectos. Europa vemos cómo es probable que subamos este año 50 básicos, ya hemos visto Suiza, hemos visto Inglaterra, veamos un poco también el efecto contrario en Australia. Bueno, qué, qué se espera de esta subida de tipos en cuanto a la economía en general, al consumo, ¿no? ¿Cómo lo veis desde JP Partners? Bueno, yo creo que ahora mismo hay como una especie de línea muy delgada tienes como dos paralelas, ¿no? Tienes la primera, que sería subo tipos y no pasa nada, dreno un poco esa liquidez y dreno un poco toda esa inyección monetaria que ha habido, que para mí es lo que principalmente ha generado la inflación, esa inyección monetaria que hemos tenido pues, con todos los QEs que se han ido dando por la Reserva Federal. Obviamente ahora eso se revierte, ¿no? Siempre dicen no hay que luchar contra la Reserva Federal. Yo recuerdo en 2020 mucha gente no se creía el rebote y se ponían cortos, pero tenías a la Reserva Federal inyectando dinero, dinero y dinero. Entonces, se demostró que al final la Reserva Federal generó ese impacto en los mercados, ¿no? Esa subida en los mercados. Y ahora pues tienes el efecto contrario, que tienes a una Reserva Federal que necesita subir tipos y que necesita drenar ese balance, que necesita reducir ese balance poco a poco. Para mí hay dos perspectivas, ¿no? Está esa línea delgada que te comento, es la de que, pues obviamente, esta subida de tipos y esta reducción del balance conlleve a una recesión, que es algo que, bueno, pues que las probabilidades están sobre la mesa, no se ha confirmado, ni todavía tenemos prueba de ello, pero obviamente hay algunos indicadores y algunas personas que lo están ya afirmando. Por otro lado, pues el objetivo, frenar la inflación. Al final la inflación no se te puede volver un problema, como le pasó al 10º presidente de la Reserva Federal, ¿no? A Arthur Burns, que dejó que la inflación corriese, siguió con esa expansión monetaria y finalmente lo pagó caro. Ahora, pues yo creo que Powell el otro día le vi más decidido, le vi más convencido. Algo que no me gustaba de la Reserva Federal es que había perdido mucha credibilidad y el otro día le vi más convencido. Entonces le vi un poco más comprometido a realmente, dijo varias veces que el objetivo primordial era frenar la inflación y pues necesitas frenar un poco el consumo, necesitas frenar un poco la demanda, necesitas retirar liquidez del mercado. Y bueno, esto es un proceso, a ver, se puede ver como un proceso malo. Obviamente no es un proceso que guste porque las valoraciones se contraen, el mercado cae, pero luego también es un proceso que va a permitir poder continuar más a futuro sin que nada se rompa, por así decirlo. Es como un proceso, es como cuando tienes que echar un pasito para atrás para poder echar dos para adelante, ¿no? Y al final el ciudadano necesita eso. El ciudadano lo que más le importa al final es la tasa de empleo, necesita que haya empleo y necesita que no haya inflación para que sus costes no aumenten. Por tanto, yo creo que hay que frenar la inflación, es el objetivo primordial. Luego ya se resolverán otras cosas, pero el objetivo primordial es frenar la inflación para que la gente pueda vivir y pueda consumir a diario, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, la verdad que tiene bastante razón. Bien, luego estaba leyendo antes bueno, varios informes que bueno, tenían bueno, varias, bueno, al final pues lo que comentábamos de subir tipos era un poco que se encuentra oferta y demanda, pero claro, yo no sé hasta qué punto va a tener los efectos previstos, ya vimos cómo, vamos, realizó casi una hecatombe Trichet cuando lo hizo en 2008, pero claro, en estos momentos tenemos una inflación un poco diferente, ¿no? Y esto es que no es que la demanda y la oferta o el consumo, que también estén, bueno, pues no muy encontrados, sino es que tenemos unos costes muy elevados, energéticos, sobre todo un tema logístico y, bueno, ya una tensión geopolítica que le echan la culpa de todo, pero creo que viene el problema de más atrás. ¿Cómo ves tú esta disonancia? Bueno, es lo que tú dices, o sea, al final hay un componente extra que es ese que comentas
que es la energía, los precios de la energía. Y además es que la FED lo ha dicho claramente en la última reunión del FOM, dijo claramente, no tenemos control sobre los precios de las commodities. Y ese es el principal problema, que al final creemos que las commodities son simplemente derivadas, o sea, tienen un uso principal, pero tienen un montón de derivadas, ¿no? Que son, pues, oye, con el gas se puede sintetizar amoníaco, el amoníaco permite sintetizar luego los fertilizantes, o sea, todo tiene aplicaciones, todas las commodities luego son aplicaciones a lo que consumimos a diario. Pero bueno, hay algo que sí que se está notando ya y es que veo una transición de la inflación desde los últimos datos del CPI, una transición un poco más hacia servicios. Yo creo que va a ser la última fase. Además, ya en principio, lo que me está sorprendiendo es que incluso por el efecto base que ya arrastramos de 2021, que ya era alta la inflación, estamos hablando de, no me acuerdo en 2021, pero estábamos hablando de 6% o algo así, y ahora estamos dando números del 8, por encima del 8%. Entonces, pues es bastante abrumador, ¿no? Pero en principio ese efecto base debería ayudar un poco. Y luego esa transición también, para mí, que es la fase ya final, que es esa transición de los bienes a los servicios, que creo que es lo que está pasando y lo he notado en los últimos datos del CPI, esos servicios de transporte y demás que llevan acelerando meses a una tasa muy, muy rápida, ¿no? Pero bueno, es ver, obviamente, si se solucionan. Aquí hay muchos catalizadores que están en la puerta que pueden ser positivos también. Por ejemplo, el otro día escuché, oye, y si, que nadie lo está previendo, pero ¿y si mañana acaba la guerra y se firma un tratado de paz? No, que también hay catalizadores que a lo mejor estamos dejando sobre la mesa, estamos viendo todo lo malo, sí, hay cosas malas que van a llegar, pero también hay catalizadores ahí pendientes que, oye, si salen, pues podrían dar un alivio un poco a todo. Sí, si finaliza el conflicto, es muy probable que tengamos bueno, unas subidas muy potentes. Lo que no sé es si van a ser, continuarse el tiempo y van a conllevar por un descenso de las materias primas o los precios energéticos, pero bueno, que seguro que es un motivo positivo. Luego comentábamos también, bueno, la verdad es que pasará, digeriremos esta subida de tipos, que al final, como hemos comentado, es bastante sano para la economía volver a niveles bueno, pues de inflación, de precios, incluso de consumo, y seguir un poco la senda que veníamos pues, o intentamos seguir en los últimos años y que, sin embargo, bueno, se ha visto truncada por una serie de factores externos, y esto va a hacer que, bueno, tardemos unos meses. La verdad, nadie todavía quiere confirmar la recesión, pero bueno, yo lo he visto escrito en más informes de los que me gustaría, y bueno, habrá que ver cuáles son las situaciones que, bueno, pues a qué sectores y a qué zonas geográficas impacta mayor, ¿vale? Luego también, bueno, algo positivo, por ser positivos, en cierto modo, ya veíamos cómo también en España, además de no habernos gastado el colchón europeo, pues tenemos un sector bancarizado. Y esto quiere decir que nuestro índice está compuesto por gran parte de empresas del sector financiero que pueden verse beneficiadas por este efecto de subida de tipos, que en principio puede ser continuada en el medio plazo. ¿Cómo ves tú este impacto en los Santanderes, BBVs, etcétera, Unicajas? Bueno, el sector financiero no es mi punto fuerte, pero sí que es verdad, obviamente sí que es verdad que estas subidas de tipos en principio pues te favorecen, ¿no? En ese sentido, pero luego, claro, si viene una recesión, un factor clave de todas las recesiones es la caída de tipos, que es algo, por eso digo que está el mercado como en una línea muy fina, ¿no? Porque un entorno de recesión es un entorno en el que se genera, en este caso no voy a hablar de deflación, porque tenemos una inflación del 8 punto algo, pero de desinflación y caída de los precios. Y también tienes caída de los yields, tienes caída de los intereses. Entonces, en principio, por eso digo que está ahí la línea fina, y me parece que es una línea fina que también la tienes en el sector energético. Si tú apuestas en el sector energético, ahora que se está beneficiando mucho ese cash flow que está entrando a las empresas por esta subida de precios, sí, o sea, es una buena oportunidad. Pero claro, si tocas esa línea de recesión, el sector energético no es un sector que lo haga bien en entornos de recesión. Al revés, tiende a hacerlo algo peor. Entonces, es en función de lo que la persona considere que va a pasar. Si la persona considera que vamos a entrar en una época de tipos altos y la economía va a sustentar esos tipos altos, estoy de acuerdo. Si creemos que vamos a acabar en recesión en la zona, obviamente en la zona euro, en este caso, pues yo veo caída de los yields.
porque creo que esa es y que luego el Banco Central también forzará esa caída de los yields, ¿no? Volviendo a inyectar y volviendo a tirar de la máquina, porque al final hemos entrado en una espiral que, en mi opinión, tiene difícil salida. Sí. Luego vamos a abrir otro tema. Luego el tema de la inversión. Hayamos visto cómo igual estaba descontando el mercado americano, en concreto el tecnológico, esta subida de tipos bastante agresiva allí, pero bueno, ya estamos viendo que la barra libre del dinero barato pues estaba acabando y parecía o parece no ser tan atractivo pues ciertas inversiones que estamos viendo en empresas bueno, con crecimientos de doble dígito, que bueno, que la verdad es que bueno, es donde va a tender, donde está aquella moda o tendencia de empresas, bueno, pues eficientes, eficaces y muy dinámicas. ¿Crees que les va a lastrar o va a lastrar incluso al índice? ¿Qué empresas, perdona, Ignacio, te Las refieres? tecnológicas Las con un tecnológicas. entorno de tipos Más creciente. growth, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo creo que ahora es como que growth se está volviendo value, ¿no? Yo creo que ahora ha habido un trabajo del mercado de anticipar un poco todo, ¿no? Y ese sería el único punto positivo que podría sacar últimamente, que es que sí, que bueno, que las cosas que van a venir son malas, pero es que el mercado ya ha hecho un trabajo previo, ¿no? Los múltiplos se han contraído mucho, los índices han caído bastante, unos niveles bastante importantes. ¿Puede quedar? Sí, perfectamente puede quedar caída, pero obviamente ya se ha hecho un trabajo previo y la Fed va muy por detrás de lo que está haciendo el mercado. Todavía el mercado le está haciendo bastante trabajo por delante, ¿no? En cuanto a la inversión de la curva, esas subidas de los tipos nominales, esa caída de las tecnológicas y del mercado. Bueno, yo creo que hay muchas valoraciones que se han ajustado. Hay empresas que creo que siguen de crecimiento, que siguen a unos múltiplos que son exagerados para la macro que tenemos, pero hay otras que yo creo que están dando oportunidades interesantes. Al final todo se trata es un poco como cuando vas a una clase, tú no puedes decir, o cuando ves un grupo de gente, tú no puedes un poco generalizar que todo el mundo es así, ¿no? Siempre va a haber excepciones. Entonces es como cuando hablamos de tecnológicas, pues sí, hay tecnológicas que no ganan beneficios y que están endeudadísimas y que van a sufrir y que ya están despidiendo gente y que están tomando medidas también para mantener ese efectivo disponible y no quebrar. Pero luego tienes otras que son empresas que para mí tienen calidad, tienen cash flow, generan un buen retorno al accionista, generan beneficios netos. Por tanto, es buscar esas empresas y ver qué múltiplo estás pagando y pagar un múltiplo razonable, algo histórico. No estoy diciendo algo que sea un regalo, pero estoy diciendo, oye, ponte un múltiplo histórico, a cuánto ha cotizado esto históricamente, y cuando esté por debajo de ese múltiplo, pues oye, obviamente el múltiplo ahora es algo complejo porque como estamos en un escenario donde la macro se va a desfavorecer, pues el múltiplo a lo mejor está descontando una macro anterior, ¿no? Donde no era tan restrictiva. Pero al final hay calidad, o sea, hay calidad. Yo creo que dentro de las tecnológicas se van a crear oportunidades. Si hay gente capaz de encontrar estas tecnológicas de valor, creo que ahí va a haber mucha oportunidad para los próximos años. Conocíamos, vamos, estas semanas hemos conocido empresas que están ya descontando esta recesión y viendo cómo están despidiendo, ¿vale? Sí. Y esto, bueno, hemos conocido empresas muy conocidas y, bueno, yo no lo sé si son o muy eficientes o se están esperando lo peor y al final están ajustando o realizando medidas, bueno, pues un poco drásticas para el momento de año en el que estamos. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que ver también la empresa, ¿no? Sí que es verdad que no es un buen dato, no es positivo ver una empresa que despide. También el otro día, pues fondos de capital riesgo ya están advirtiendo a sus clientes, que se filtró por ahí información, están ya advirtiendo a sus clientes de que a esas empresas más startups y más de crecimiento inicial, las están advirtiendo de que mantengan en efectivo, que no gasten tanto. También si ves a lo mejor unos índices manufactureros como puede ser el Philly Index o el Empire State Manufacturing de Nueva York, si ves las medidas forward a 6 meses, todos en la encuesta respondían a 6 meses en temas de CAPEX y de gasto tecnológico, todos respondían que iba a ir a la baja. Entonces, pues obviamente las empresas yo creo que están un poco haciendo eso, ¿no? Y me pongo en la piel de todo el mundo, que incluso aquí en España yo pregunto a mis compañeros, pregunto a la gente y todo el mundo me dice lo mismo. No, pues ahora no estamos contratando, ahora estamos aumentando, estamos guardando más efectivo, más liquidez, estamos intentando no invertir tanto. Entonces se va a reducir un poco ese CAPEX, se va a reducir un poco ese gasto tecnológico, esa inversión. Y obviamente, a ver, las empresas que han despedido, el otro día teníamos el caso de Coinbase, ¿no? También son empresas que yo creo que han tenido un crecimiento abismal lo que fue la pandemia.
en 2020. Se vieron con un modelo de negocio que se benefició de una cuota de mercado que no existía, que fue una cuota de mercado que se creó de repente. Cogieron toda esa cuota de mercado y claro, imaginándomelo, que esto es mi opinión, cada uno puede tener la suya, pero yo lo que me quiero imaginar es que esa gente pues, se vio con mucho cliente y empezó a contratar mucho. También vio mucho beneficio detrás de ello, pero claro, ahora se topa con un mercado que está desacelerando fuertemente y te topas con que has vivido ya el clímax y ahora te toca un poco pues, calmar toda esa euforia que tenías y te das cuenta que tienes un montón de gente que realmente no necesitabas porque era una demanda artificial. Entonces, bueno, pues creo que es un poco esas empresas, ¿no? Si empieza a trasladarse a otras empresas de a lo mejor más, pues que no han tenido esa exposición tan grande, esa ganancia de cuota de mercado tan grande durante la pandemia, ahí ya sí que me preocuparía. Pero por ahora donde lo estoy viendo sobre todo es en tecnológicas. Lo he visto en Coinbase, lo he visto en todas esas tecnológicas, Snapchat también. Sí, alguna de consumo también hemos visto, vamos, Sí, consumo consumo tecnológico. cíclico La un poco, verdad es ¿no? que sí, bueno, veremos a ver cómo evoluciona el entorno macroeconómico, el entorno micro y ver cómo podemos pues, protegernos, incluso informar, ¿no? Creo que es un poco lo importante. Vale, oye Javier, pues creo que vamos a dejarlo aquí para no hacerlo demasiado largo, este primer vídeo. Genial. Bueno, la verdad, un placer contar contigo y bueno, esperamos pronto volver a realizar otro podcast. Lo mismo digo, Ignacio, muchas gracias por invitarme y nada, cuando queráis estamos de vuelta aquí con Vision Trade. Vale, muchas gracias. Chao, Hasta chao. ahora.